y trabajar 2 horas y media menos a la semana. Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, parece mentira que esto se plantee, lo explica muy bien José Carlos Díez en un artículo esta mañana en el Periódico de España, que en un país donde hay un problema de productividad y un problema de horas trabajadas, donde el subempleo llega al 20% ahora mismo de la fuerza laboral, se plantee trabajar 2 horas y media menos a la semana. Bueno, lo que ha planteado tanto PSOE como Sumar para revalidar ese gobierno de coalición es la receta perfecta para la miseria y la ruina de este país. De hecho, ya lo estamos observando. En los últimos 4 años, España es el país de la Unión Europea que ha registrado una menor recuperación económica. Estamos a la cola de la recuperación económica de Europa y del mundo desarrollado. España, los españoles, son los que han perdido mayor poder adquisitivo en los últimos 4 años, es decir, los que más nos hemos empobrecido. En cuanto a paro, mercado laboral, España registra la tasa de paro más alta de Europa y también una de las más altas de la OCDE, superando incluso a Grecia. Por lo tanto, somos líderes en estancamiento económico, somos líderes en desempleo y somos líderes en empobrecimiento. Y una cosa más, también somos líderes, por cierto, en incremento de la presión fiscal. Lo que ha hecho tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz ayer, en ese acuerdo que presentaron ante los medios de comunicación en rueda de prensa sin preguntas, algo también muy típico de este gobierno, es precisamente mantener esa senda de declive, no solo institucional, sino de profundo declive económico. La reducción de horas trabajadas, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, es un auténtico despropósito, porque eso supone ni más ni menos que encarecer la contratación. Si pasamos de 40 horas semanales a 37,5, eso supone un incremento del coste laboral para la empresa superior al 6%. Y si tú encareces los costes laborales, si encareces la contratación, lo que se va a producir básicamente son 3 efectos. En primer lugar, se va a ralentizar la creación de empleo porque contratar va a resultar más caro. En segundo lugar, se va a incentivar los despidos porque aquellas empresas que no puedan asumir esa carga, ese coste, optarán por despedir a trabajadores. Por lo tanto, habrá un incremento del paro. Y, en tercer lugar, también se va a producir una moderación de las subidas salariales. Precisamente en un momento como el que estamos viviendo desde hace más de un año, año y medio, en donde la inflación está disparada, está muy alta, esto se va a traducir en que si los salarios no evolucionan al mismo ritmo que la inflación, los trabajadores se empobrecen, porque lógicamente pierden poder adquisitivo. Pues bien, con esta reducción de jornada, muchos empresarios van a optar por no subir el sueldo a sus trabajadores o subírselo menos de lo que se lo subirían en caso de que no hubiera reducción de jornada. Por lo tanto, ¿en qué se va a traducir esa anunciada reducción de jornada laboral por parte del gobierno de socialistas y comunistas? En menos sueldo para los trabajadores, menos creación de empleo y más paro. Y ese problema además de no rellenar, es decir, que habrá muchos empresarios que dirán, bueno, pues sí, pues ya que te voy a poner esto, lo que voy a hacer es buscar una plantilla que me trabaje 6 horas en lugar de 7 horas y media. Sí, efectivamente, es que, a ver, esto de la reducción de jornada laboral por ley no es algo nuevo. Lo puso en marcha Francia a mediados de los años 90 con la famosa jornada de 35 horas semanales. Y el resultado fue desastroso, fue un fracaso rotundo. Tal fue el fracaso que años después, con Sarkozy en el gobierno, año 2007, año 2008, optaron por eliminar esa reforma y flexibilizar digamos que las normas laborales para que las empresas, dijéramos, se pudieran saltar la jornada de 35 horas, porque en lo que se tradujo básicamente la imposición de las 35 horas en Francia fue en una pérdida muy sustancial de competitividad empresarial y también en una pérdida de productividad por horas trabajadas. Como consecuencia de ello, además, los propios trabajadores
estaban descontentos con la jornada de 35 horas. Las condiciones laborales empeoraron en muchas empresas. ¿Por qué? Porque muchos empresarios optaron por aglutinar, mantener la jornada de 40 horas y darles a cambio pues algún día más de vacaciones o alguna mañana libre por semana, con lo cual el trabajador realmente lo que hacía era perder el tiempo porque no le salía a cuenta el poder librar una semana de lunes a viernes, y muchos de ellos pues mostraban descontento. Como digo, Bueno, se intentó... y el alargar, por ejemplo, vacaciones, porque como el cómputo es anual, al final lo que decían en Francia es, pues en lugar de estar 22 días de vacaciones, estate 25 en agosto, pero luego durante el periodo laboral, no, aquí el periodo laboral tantas horas. Y luego otro de los efectos que se vio en Francia, por ejemplo, fue, vale, pero como solo vas a trabajar 37 horas y media, voy a aprovechar para cambiarte los descansos y la forma en la que vas a tener la jornada laboral, de tal manera que te vas a pasar en el trabajo entre descansos y trabajo, en lugar de 8, 12. Efectivamente, eso... es que ya sabemos lo que ha sucedido en Francia. Los propios trabajadores se quejaban de ese deterioro de las condiciones laborales y, como consecuencia de ello, finalmente esa reforma se echó abajo. Pero esto, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, es que se pretende imponer por parte del gobierno, por parte de los políticos, lo que deberían ser acuerdos libres y voluntarios entre empresarios y trabajadores. Este gobierno está obcecado en que puede fijar las condiciones laborales por ley, manu militari, en una especie de modelo de planificación central muy propio del socialismo que tanto domina en este país, y lo mismo sucede con los precios, que pretende implantarlos por ley, o incluso con los salarios, con la subida al salario mínimo interprofesional. Este gobierno no es consciente, o no se quiere dar cuenta, o realmente desconoce que la fijación arbitraria de precios por parte de un gobierno siempre acaba generando muchísimos problemas y distorsiones de irresoluble solución. Y por lo tanto se está viendo, por ejemplo, con el tema de también de la subida al salario mínimo interprofesional. Es que los sueldos no dependen de que un gobierno lo fije por ley, los sueldos dependen en última instancia de la productividad. Y eso es precisamente lo que determina el nivel salarial de un país. A mayor productividad, mayor capacidad tendrán las empresas para poder elevar los salarios. Si tú quieres fastidiar a tu mayor enemigo, no tienes que imponerle o aplicarle un salario mínimo de 0 euros. Tienes que aplicarle un salario mínimo de 10.000 euros. Porque si tú aplicas un salario mínimo de 10.000 euros, todos aquellos trabajadores cuyo trabajo no generen un valor superior a esos 10.000 euros, se verán condenados o bien al paro o bien directamente a la economía sumergida. Pero eso, que son conocimientos básicos de economía, es evidente que no tiene predicamento en el gobierno y es algo totalmente desconocido por parte tanto de los líderes del PSOE como de los líderes de Sumar. Una cuestión más, Manuel. Impuesto de sociedades. Quieren recaudar 10.000 millones más. Pero se le está estancando la actividad, es evidente. La IREF ha dicho menos 0,2%. En ese entorno, ¿cómo vas a recaudar 10.000 millones más? ¿Pero de dónde? ¿De dónde lo sacas? Bueno, para empezar, aquí hay dos cuestiones. Es una auténtica tropelía que se pretenda aplicar un tipo mínimo del 15%, no sobre la base imponible, que es realmente la base sobre la que se tiene que aplicar el impuesto a sociedades. La base imponible es los beneficios, pero también descontando ciertas amortizaciones, gastos, etcétera. Sino que lo pretenden aplicar sobre el resultado contable. Esto, como digo, es una auténtica tropelía desde todos los puntos de vista. Es una salvajada desde el punto de vista fiscal, tributario, porque en muchos casos supone que grandes empresas que ya están pagando impuestos por sus beneficios en el extranjero van a tener que tributar también en España por esos beneficios, lo cual es una doble tributación. Ese tipo mínimo efectivo es perfectamente recurrible y muy posiblemente se ganaría en los tribunales. Pero con independencia de eso, es un atropello desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista fiscal. Lo que pretenden es básicamente robar, expropiar
beneficios a las empresas españolas. Es un robo, y hay que decirlo así, es un auténtico atraco a mano armada que no solo no tiene justificación, sino que es ilegal. Es un atropello, como digo. Y ese intento por recaudar 10.000 millones más, para que nos hagamos una idea, en la actualidad el impuesto de sociedades recauda aproximadamente unos 30.000 millones de euros al año. Incrementar la recaudación en 10.000 millones supone aumentarlo más de un 30%, con lo cual nos podemos hacer una idea del hachazo fiscal que podría suponer esto. Por mucho que luego se recurra ante los tribunales y se ganase, que creo que hay amplias posibilidades de que suceda, la cuestión es que las empresas, mientras eso esté en vigor, tendrían que abonar ese dineral. ¿Y eso en qué se va a traducir? Pues si tú estás dañando, estás perjudicando, estás atacando a las empresas y encima estás elevando el expolio fiscal a las compañías españolas, encima a las más productivas, a las más grandes, a las que generan más empleo, más inversión y permiten también pagar más salarios, pues evidentemente eso se va a traducir en un menor volumen de inversión, en una menor productividad, en una menor competitividad, en una menor creación de empleo, en una menor creación de riqueza. Como digo, todos este tipo de recetas no son nuevas, son muy típicas del bolivarianismo que ha sumido en la auténtica miseria, en la ruina a muchos países de Hispanoamérica. Pues bien, nosotros padecemos ese virus desde hace ya varios años en España. Nosotros tenemos el bolivarianismo europeo. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Buen día y buen negocio, Manuel. Buen abrazo, hasta luego.